conversar con el doctor Enrique Peláez, director alterno del doctorado de Demografía, docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Llega a nuestras manos un extracto de un estudio que se titula De 7 hijos a uno solo, el silencioso derrumbe de la fecundidad en Argentina, y marca cómo en poco más de un siglo el promedio de hijos por mujer ha descendido notablemente, con distintas consecuencias demográficas, por supuesto, y económicas en nuestra sociedad. Enrique, ¿cómo te va? Muy buen día, te saludamos de Fuerte y Claro desde los SRT. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Un gusto escucharlos. Igual para nosotros. Bueno, primero te traslado la pregunta a vos. ¿Qué significa que haya caído la fecundidad y cómo la medimos en nuestro país? Bueno, se mide en todo el mundo, generalmente el indicador que utilizamos es el promedio de hijos por mujer. Eso dicho en forma vulgar, que sí. Los demógrafos decimos tasa global de fecundidad, que es lo que vos decías, que pasó en poco más de un siglo de 7 a 1. En Argentina no escapa a una realidad mundial. Y si querés podemos hablar un poco cómo ha sido estos cambios en la fecundidad en Argentina en este siglo. De 7 a 1, claro, bueno, tomo esa cifra como disparador. ¿Tanto ha caído? Y lo que pasa es que primero tuvo una caída en la primera mitad del siglo XX. Y eso, cualquiera de nosotros que haga memoria cuántos hermanos eran sus abuelos, sus bisabuelos, cuántos hermanos tuvo y cuántos hijos ha tenido y cuántos hijos van a tener sus hijos, se va a dar cuenta cómo es la realidad. La fecundidad argentina era cercana a 7 a comienzo del siglo XX. Después con la migración europea cambian un poco los patrones y ya para mediados del siglo XX el promedio de hijos por mujer en Argentina era uno de los más bajos de la región, era 3 hijos por mujer. Y casi toda la segunda mitad del siglo XX estuvimos oscilando entre 3 y 2.4, 2.5 hijos por mujer. Hubo un pequeño aumento en la década del 70, de 3 a 3,5, a veces ligado con discontinuidad del programa de salud reproductiva del gobierno militar. Y ya en el siglo XXI tenemos la primera década, más o menos se mantuvo por encima de lo que los demógrafos llamamos nivel de reemplazo, que es un promedio de 2.1 hijos por mujer, desde inicio del siglo XXI hasta más o menos 2014, 2015, sí se acelera un descenso. Ese descenso también se da en todos los países del mundo, podemos hablar, hay heterogeneidades, pero sí teníamos que Uruguay, Chile y Brasil tenían fecundidad por debajo de la Argentina en 2014, y a partir de ahí sí, del 2014-2015 para acá, hemos tenido un descenso casi de un 40%, de ese 2.2, 2.3 que teníamos en 2014, a cerca de 1.4, no es 1 todavía, pero ya es por debajo del reemplazo, que es la situación que nos marcan las últimas cifras de las estadísticas vitales. ¿A qué refiere el término reemplazo? El reemplazo quiere decir, si el promedio es 2.1, lo dejemos en 2, podría explicar ese 0,1, pero ya es una explicación bastante más detallada, pero significa que como cada generación sería reemplazada por la generación siguiente. Es decir, de mantener una fecundidad 2.1 en un mediano plazo, como que la población se estabilizaría. Cuando la fecundidad está por encima de 2.1, la población está creciendo. Eso fue la realidad y sigue siendo la realidad todavía, aunque tenemos la fecundidad por debajo del reemplazo, estamos creciendo por una inercia, porque durante muchos años tuvimos fecundidad por encima del reemplazo, y ya por debajo de 2.1 en el mediano plazo la población comienza a descender. En el caso, por ejemplo, de nuestra región, ya Uruguay y Cuba son países que su población está descendiendo porque ya llevan muchos años con fecundidad debajo del reemplazo. Enrique, te saluda Andrés Oliva, ¿cómo estás? Buen viernes. Hola Andrés, ¿cómo estás? Te quiero preguntar por las interpretaciones, lecturas, causalidades de esta situación. Según el gobierno nacional, esto se debe a la ley del aborto seguro y gratuito y a las agendas 2030 de libertades sexuales, la promoción, según el gobierno de Javier Milei, de la homosexualidad y lesbianismo, etcétera, etcétera. Pero mencionás que esta es una situación generalizada, que no es solo en nuestro país. ¿A qué se puede deber? Te pongo ejemplos. En Chile no hay ley del aborto, en El Salvador tampoco, y tienen la fecundidad igual o más baja que la de Argentina. Entonces, y habiendo o no ley del aborto, que, por ejemplo, antes cuando no había ley del aborto, había un montón de abortos clandestinos. O sea,
no podemos decir exactamente en cuánto puede impactar el aborto, porque no tenemos estadística de abortos clandestinos, pero hay países que no tienen aborto y tienen la misma situación. ¿Y cuáles serían las causas entonces de esta baja de la natalidad o de la fecundidad? Bueno, la principal causa está dada por algo que hay unos demógrafos europeos que comenzaron a estudiar este tema en Europa, que se dio antes, se dio ya a finales del siglo XX, que son cambios culturales. Cambios culturales, las generaciones nuevas tienen cada vez menos mandatos sociales. Antes, no quiere decir que no había mujeres que decidieran no ser madres, pero estaba dentro del imaginario que el ser madre representaba la realización perfecta de las mujeres. Hoy eso no está. Enrique, es un camino y para algunos. Y después se priorizan mucho más los proyectos individuales, y ese proyecto individual a veces entra en contrapeso con la responsabilidad de tener hijos. Puede ser esa situación, ¿no? El hecho de la maternidad postergada, ¿no? Que muchas mujeres dedican al tema laboral y primero está el tema de todo lo que es la cuestión económica, la cuestión del trabajo y vas postergando el tema de la maternidad y ha generado esta realidad. Sí, en realidad es multicausal, ¿no? Yo creo que lo principal es un cambio cultural. Ese cambio cultural, obvio, tiene que ver con temas de cambio en los patrones laborales. Obvio que lo económico incide. El otro día leí una investigación de algunos sectores de Suecia donde se estaba comprobando que al revés de lo que ocurre, por ejemplo, tradicionalmente en América Latina, que tendrían un poquito más fecundidad las mujeres de más alto poder adquisitivo que las de menos. Lo que estaría diciendo que hay un componente económico, pero yo me animo a decir que el principal componente es cultural, porque en muchos casos, lamentablemente en Argentina la última encuesta de salud sexual y reproductiva que mide un poco los factores que tienen que ver con estas decisiones se hizo en el 2013, se hizo una sola, porque en realidad como Argentina nunca tuvo una fecundidad muy alta, no representó un problema para la política pública en el sentido de que había países que estaban preocupados cuando crecía mucho la población. Quizá ahora que al gobierno aparentemente le preocupa que haya una fecundidad muy baja, uno podría intentar tener recursos para estudiar el por qué, pero creo que el principal factor es cultural, porque incluso cuando uno ha hecho alguna investigación cualitativa, si uno le dijera, yo soluciono todos los problemas económicos, vos tendrías hijos y ha caído mucho el deseo de tener hijos. Está la prioridad o del desarrollo profesional, o viajar, o divertirse, o múltiples cosas. También se ve, está relacionado la fecundidad con el tema de las parejas, y vos decías muy bien, hay una postergación, también una postergación de la pareja estable, ¿no? Y yo postergo mi decisión de tener pareja, postergo mi decisión de tener hijos, y si yo eso entra en agenda después de los 30, 35, puedo tener uno, quizás dos, pero nunca más de dos. Yo tengo dos hijas en edad, lo que era la edad reproductiva, el pico de la edad reproductiva entre los 25 y 29. Y como la mayoría de los jóvenes hoy, el tema no es que dicen no vamos a tener hijos, no está en agenda. Enrique, la última de nuestra parte, ¿qué consecuencias tiene entonces que caiga la tasa de fecundidad y natalidad? ¿Qué impacto económico puede tener? Pienso en aquellos países que, como vos decías, por años tuvieron una política de natalidad y ahora tienen que tomar una en sentido inverso. Esto implica que, claro, no es neutral, no es algo que se da porque sí, digamos, luego vendrá una decisión, imagino. Yo creo, primero, antes que nada, yo quiero decir que primero, que se aproxime el número de hijos tenidos al número de hijos deseados no deja de ser una buena noticia. Después vamos a ver cómo la sociedad va a resolver esos problemas. Y otro tema, otra buena noticia, es que en Argentina cayó mucho la fecundidad adolescente, que son los hijos de menores de 20, que está vinculado a deserción escolar, a empleo más precario y a reproducción de la pobreza. Ahora, sí, evidentemente esto tiene consecuencias sobre la estructura por edades de la población y por ende tiene consecuencias económicas, laborales, sociales. La primera consecuencia la estamos viendo en Córdoba. Yo tengo un grupo de periodistas que trabaja estos temas. Por ejemplo, en Montevideo, en la década pasada se cerró el 40% de las escuelas de enseñanza inicial, porque no hay demanda.
en Córdoba por primera vez estamos viendo, primero vamos a ver esa caída, ¿no? La caída de demanda en educación inicial, obviamente después educación primaria, después lo que se va, en este momento tenemos el momento que hay mayor cantidad de personas en edades activas, entonces una oportunidad para aprovechar ese potencial. Bueno, por ahora tenemos esa situación, pero de acá a 20 años se va a ver afectada la población en edades activas y por ende esa relación, porque nuestro sistema previsional está construido con una relación, una ecuación entre el número de beneficiarios y el número de aportantes. O sea, bueno, va a haber consecuencias sobre el sistema de pensiones, consecuencias sobre el mercado laboral. El mercado laboral, por ejemplo, países como Estados Unidos, Europa, que ya han perdido población hace tiempo, le falta población en edad laboral y la estaban compensando con migraciones, pero ahora se ha puesto de moda una política antimigrante, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo lo pueden manejar después ellos esta situación. Enrique Peláez, director alterno del doctorado en demografía, docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Gracias por este contacto con Fuerte y Claro. No, gracias a ustedes, un gusto, los escucho siempre. Gracias. Muchas gracias. Bueno.